Hola, un saludo muy especial para todas las personas que hasta ahora nos ven. Hoy estamos nuevamente en un capítulo de Por los Caminos de mi Pueblo. Hoy nos encontramos precisamente en el municipio de San Vicente de Ferrer, denominado el municipio blanco de Antioquia. Pero para conocer más acerca de este municipio, nos hemos encontrado con don Alfredo, un historiador que hace parte del centro histórico de este municipio. Así que, don Alfredo, bienvenido. ¿Cómo está? Carlos, muchas gracias por invitarme a su programa. Sí, aquí estoy para compartir con ustedes un poco de lo que es la historia de este bello municipio, San Vicente Ferrer. ¿Cuál ha sido el proceso histórico de San Vicente? ¿Cuáles fueron los inicios de este municipio? Bueno, para hablar de la historia de San Vicente de Ferrer, pues debemos partir de tres momentos. Un primer momento es aquel de lo que era este territorio en su momento antes de llegar los españoles, porque ellos dicen que descubrieron este territorio y realmente este territorio había sido descubierto hacía muchísimo rato. Antes que llegaran ellos ya existían otros personajes y eran los dueños de este territorio, los aborígenes. Y en esta localidad, en este territorio en el que nos encontramos, pues estaba habitado por los taamíes, que eran los que estaban en el oriente antioqueño, eran una descendencia de los aburrá. Y propiamente aquí en nuestro municipio habían varios cacicazgos, entre ellos estaba el cacicazgo de los guasirú, el cacicazgo de los guamal, el cacicazgo de los carmona y el cacicazgo de los guapante. Aunque los guapante, hoy por hoy, ese territorio que ocupaban ellos, hacen parte de los guané, o sea, la gente de Guarni. Estas tres tribus básicas que existían aquí tenían unos estatus muy bien definidos y quien comandaba el territorio era el cacique guasirí, por obvias razones, porque este cacique era precisamente el que estaba habitando el territorio donde se encontraban las minas de sal y de oro. Las demás tribus que estaban en el territorio se ocupaban de lo que era la siembra de la agricultura, lo que era la alfarería, y así se generaba un trueque de productos, trueque que finalmente iba a ser comercializado en el territorio principal, que era el Valle del Aburrá, con los aburráes. Los guasirí, pues ya lo dijimos, tenían el oro y tenían la sal. Los guamal eran los productores de los alimentos, de la agricultura, y los carmona eran quienes hacían la transformación del barro. Entonces, en este intercambio, ellos manejaban un círculo económico muy bien definido y había un estatus de administración. Y así estuvo el territorio por X cantidad de años, porque no se ha podido determinar propiamente cuántos años antes de la llegada de los españoles había aquí ya la existencia de estas tribus. A la llegada de los españoles, pues estas tribus eran más bien pacíficas, eran unas tribus que no entraban en controversia con nadie, y muchos de ellos prefirieron enterrarse con sus familias en los socavones que tenían como habitación y para más nunca salir de allí, porque ellos no entraron en confrontación con ellos. Muestra de esto está lo que aquí no hay un vestigio de una descendencia indígena que uno pueda determinar que aquí hay algún gen indígena o aborigen. Lo que sí pasa más adelante, cuando ya empiezan a llegar los españoles, que llegan al territorio y propiamente suben por lo que es el territorio de Copacabana, Barbosa, Girardota. Entonces empiezan a llegar a un territorio que hoy conocemos como la vereda Ovejas, y allí llega don Diego de Castrellón. Don Diego de Castrellón empezó a hacer
el dominio de unas minas que habían en el lugar. Y allí se establece el primer territorio y se da casi que el primer nombre a este lugar, que es los minerales de Castrellón. Posterior a esto, pues empiezan también a aparecer otros españoles que se acercan más ya a este lugar y llegan hasta lo que se conocía en aquel momento como los minerales de San Juan. San Juan era una mina que estaba aquí muy cerca a donde estamos ubicados en el parque principal. Estos fueron los primeros momentos, pero la mina que había acá empieza a tomar mayor relevancia que minerales de Castrellón. Y pues por supuesto este lugar empieza a tomar mayor trascendencia y aquí llegan mayor cantidad de pobladores. Con ellos, por supuesto, venían los esclavos, porque ya en el territorio no había quien explotara. Entonces llegaron con los esclavos y estos fueron los que se asentaron en el lugar. Una vez se empezó a extinguir lo que era la minería, esta gente fue emancipándose, fue yendo con sus esclavos hacia otros lados. A diferencia de lo que pasó en Ovejas, donde algunos esclavos sí se quedaron ya libertos y ellos adoptan el nombre, el apellido de este señor, don Diego de Castrellón, y son familias que en este momento todavía hay muchos descendientes de ellos en el municipio. Estamos hablando por allá de la época del siglo XVI, estamos hablando de 1700, entre 1700 y 1750 más o menos, porque en esa época ya empieza a aparecer lo que fue el reemplazo de la economía del municipio con la llegada de los colonizadores. Esos colonizadores aparecen con las rutas de la arriería y con esa necesidad que tenía precisamente la comunidad del interior de hacer el transporte de ciertos alimentos que llegaban de España a través de vía marítima y por el río La Magdalena, y llegaban hasta dos puntos. Uno de ellos, el principal al cual se llegó inicialmente, fue a Puerto de Río. Estando en Puerto de Río, ellos empiezan a buscar unos caminos que les daban el seguimiento al camino que usaban los mismos indígenas para hacer su comercialización de producto. Entonces ellos hacían el recorrido entre los municipios que hoy conocemos como Puerto de Río, Caracolí, Remedios, bajamos a San Roque, Santo Domingo, Cisneros, Alejandría, Concepción, San Vicente. Entonces esta era la ruta que venía del oriente, del norte, esta era del norte, y había otra ruta que fue el Camino de Juntas, que después apareció y que era el que venía desde Puerto Nare, subiendo de Puerto Nare, pasando a San Carlos, de San Carlos a San Rafael, de San Rafael subían a Guatapé, Guatapé Peñol, Peñol San Vicente. Entonces aquí empiezan a confluir dos caminos. Estos dos caminos generan una actividad económica muy interesante porque había un intercambio de productos con quienes llegaban y esto dio la oportunidad para que se generaran también en el lugar unas posadas, unas fondas camineras, y esto también era provocado porque quedaban los vestigios de lo que era la mina de sal que en su momento fue de propiedad de los Guasirú. Entonces esa mina de sal que hoy conocemos como El Salado era donde ellos iban a recargar, a retomar las energías para los animales, la sal para los animales, para poder continuar con su viaje. Estando en esto, entonces había una familia que era la propietaria de este lugar y que eran descendientes de los primeros propietarios de la mina, que eran los hermanos
José y Eusebio Ceballos Rojas. Entonces ellos decidieron aprovechar el momento y decir, vamos entonces a hacer aquí una capilla para que los caminantes, para que los peregrinos pues puedan discurrir y encomendarse a Dios por el viaje. Entonces empezaron a decir, bueno, ellos como tal tenían una capilla, pero la capilla era más familiar, pero ellos la querían hacer pública, pero proyectando también a formar una parroquia. Para aquel entonces, el hecho de formar una parroquia estaba ya dando la primera puntada para la fundación de un pueblo. Se dieron a esa tarea, buscaron la forma en Popayán de adquirir el permiso, que se les concediera el permiso, algo que era muy difícil porque en su momento las exigencias para que se erigiera una capilla tendría que ser en un territorio que tuviera un buen diseño a cuadrícula, cosa que aquí era imposible. Sin embargo, ellos no escatimaron esfuerzos y continuaron adelante. En las primeras solicitudes, por supuesto, se las negaron, hicieron un segundo intento y les conceden la autorización de crear una viceparroquia, hecho que se dio el 3 de octubre de 1759. Estamos hablando ya de más de 260 años de fundación de esa primera capilla. Ellos no quedaron contentos, por supuesto, porque es que querían ellos una parroquia como tal. Querían era la parroquia. Entonces ellos siguieron con esa tarea, construyeron una capilla muy bonita, pero a su vez muy sencilla, porque era en bareque y paja. ¿Dónde estaba ubicada? En el mismo lugar donde hoy encontramos el templo parroquial, este templo que vemos ahí. Siguieron las luchas por mucho tiempo para que efectivamente les concedieran el título de parroquia. Sí. Y finalmente lo obtuvieron. Por allá en 1780 les conceden el título de parroquia. Y cuando les conceden el título de parroquia, esta parroquia ellos se la encomiendan a un santo que para sus ascendientes era de mucha importancia, que era el padre Vicente Ferrer. Vicente Ferrer es un santo dominico, nacido en Valencia, España, en el año 1350. Eso les llenó de alegría y en gratitud le entregaron la parroquia como tal a San Vicente Ferrer. Entonces, ya ellos, el templo que tenían, la capilla, la cambiaron por otra de unas mejores condiciones. Sin embargo, el primer párroco que se nombra para esta parroquia era también nativo de acá, Nicolás Francisco de Agudelo. Pero Nicolás Francisco de Agudelo era nativo de una vereda que tenemos aquí a unos 7 kilómetros, se llama La Magdalena. Él tenía su familia allí. Cuando se crea la parroquia y empieza a regir los destinos de parroquia, toma la decisión de trasladar la parroquia hacia ese sitio. Y luchó hasta que efectivamente lo logró. Entonces, por allá en el año 1792, la parroquia que estaba aquí se la lleva para allá. Pasa vereda. Para esa vereda. Sin tener en cuenta que la dinámica que hacía posible la permanencia de la parroquia aquí era el cruce de esos caminos. Allí estuvo por espacio de un tiempo, pero las cosas empezaron a ir de menos a peor. Y no funcionó. Entonces el padre Nicolás Francisco de Agudelo se hace merecedor de irse a ser párroco de otra parroquia que existía en el momento, que era San Jacinto de los Osos, hoy Santa Rosa de Osos. Se va para allá y deja ese espacio, digámoslo así, tirado.
porque ya los feligreses se sienten abandonados, dejados, entonces ellos se ven menos caídos, y llega a reemplazar y a dirigir los destinos de la parroquia el padre José Cosme Echeverri Restrepo. Y el padre José Cosme pasa por este lugar. Se me olvidaba contar una historia. Cuando la parroquia se fue para allá, la capilla que había aquí, el padre Nicolás Francisco de Agudelo la quemó. Y en su reemplazo... O sea, la original, la que estaba original. acá en el parque donde Sí. estaba en ese momento. Entonces la quemó, y en su reemplazo erigió una cruz, que era lo propio para ese momento. Entonces él se la llevó. Cuando el padre pasa por acá, se encuentra que aquí había una capilla, y él se asombra, porque los hermanos Ceballos Rojas no se dieron al gusto de que les hubieran quemado la capilla, sino que construyeron una nueva en unas mejores condiciones. Vio esta capilla, siguió hacia el espacio que correspondía y estableció una diferencia muy grande, porque la dinámica de este territorio era superior a la que él encontró allá, donde había una capilla en tablas, casi que en orillos, con la asistencia de muy pocos feligreses, y él, aprovechando que una visita pastoral que hizo un obispo de Popayán al territorio, le pidió que regresara a la parroquia a este sitio, y le dijo que no era posible, que había que hacer un trámite, pero sí le autorizó la creación de una viceparroquia en este mismo lugar. O sea que por segunda vez llega a ser viceparroquia este territorio. Sí. Y se dan a la tarea de continuar en ese proceso del restablecimiento de la parroquia en este lugar. El padre José Cosme viene acá a ejercer como párroco, pero a la vez como vicepárroco, y continúa con el proceso. Ese proceso finalmente se da por allá en el año de 1798, casi 5 años después, y se crea la viceparroquia en este lugar, la parroquia, perdón, en este lugar por segunda ocasión. Entonces ya con el ánimo y el empuje del padre José Cosme Echeverri, pues empieza ya el municipio a tener otra dinámica, porque entonces el padre, quien a su vez era de Río Negro, era muy querido en Río Negro y tenía buenos recursos, empieza a proporcionarle a Río Negro también desde aquí ayuda, porque él fue uno de los fundadores del Hospital San Juan de Dios de Río Negro. Entonces empieza a establecer una dinámica y empieza a rodearse de una cantidad de personas de importancia. Entre ellas está la familia Córdoba Muñoz, que están viviendo en Río Negro, en Concepción. De aquí él va a hacerle la visita a Concepción, se hace padrino de su hijo José María y los invita a visitar el municipio, y los invita también a radicarse en acá. Entonces la familia Córdoba Muñoz se viene de Concepción a San Vicente, y aquí se establecen por espacio de 10 años, lapso en el cual José María empieza a desarrollarse y a tener su formación en compañía de tanto su familia como del padre José Cosme, quien se convierte en el becario de la formación del general José María Córdoba en sus estudios primarios y posteriores, cuando fue a formarse en la escuela de la maestranza en Río Negro. Ya cuando están José María en Río Negro, la familia decide trasladarse allá, pero hay un hecho que se da, y es que el padre Crisanto Córdoba se convierte en el primer alcalde pedáneo de San Vicente, que es un hecho pues muy importante, y que posteriormente fue también Crisanto alcalde pedáneo en Río Negro. Entonces ya se establecen allá, y la actividad del municipio empieza
a tener otra dinámica diferente. Esos son ya hechos pues aparte de la historia. Después de este tiempo, el padre José Colme estuvo alrededor de 37 años aquí rigiendo los destinos de la parroquia. Finalmente muere y por allá, después de su muerte, llegan una cantidad de sacerdotes que no tienen la misma trascendencia, que no tienen la misma dinámica, y se empieza una situación bastante compleja que tiene que ver con toda la situación del país y que con respecto a lo que es precisamente la época de la independencia, 1810 a 1850, entonces hay un encuentro ya con Tomás Cipriano de Mosquera, las persecuciones, y dentro de eso pues finalmente se da la llegada aquí de un sacerdote que era el padre Esteban Antonio Abad Jiménez. Y este padre pues llega casi que castigado de Río Negro, porque era Río Negro un pueblo liberal, él era liberal, y lo mandan para un pueblo con unas creencias y condiciones conservadoras, y él vino aquí y se amañó en el lugar y dijo: yo quiero que este territorio tenga una capilla, un templo que se lo merezca. Y dijo: y yo pongo de mi bolsillo, yo saco de mi bolsillo y hacemos un templo. En 1851, entonces el padre Esteban Antonio da su primer paso en lo que era la construcción del templo y ponen la primera piedra, obras que solo empezaron hasta 1853, unas obras que implicaban mucho trabajo, obras que requerían de mucha participación de la comunidad, porque todos los materiales que se iban a emplear era materia prima de la región. En aquel entonces los templos que se iban a construir estaban diseñados por un arquitecto que se llamaba Santos Sánchez, Santos de nombre y Sánchez de apellido. Este personaje diseñó obras como fue la de Concepción, la de Santuario, la de Granada, la de Amalfi, la de La Ceja. Entonces él llegó y se tenía un criterio de que había que empezar la obra teniendo unas buenas bases, y posterior a eso pues se hacía un primer tramo que era en adobe en calicanto, y de ahí para arriba se construía o en bareque o en tapia. Entonces el material que se requería era bastante, y la gente no estaba en su momento con los recursos suficientes para tenerlos, pese que el padre había puesto ya de su bolsillo, había dicho: yo pongo la calera, yo pongo este dinero, pero se necesitaba más. Así que el dinero que había puesto el padre Esteban Antonio empezaron a prestarlo y hicieron casi como una cooperativa, como un banco, y este banco pues la gente le tenía que pagar en el momento que se requiriera, bien fuese reponiendo el dinero que habían prestado o aportando mano de obra para el material que se necesitaba. Se establecieron entonces así varias caleras en el municipio, se cargó bastante barro hasta esos lugares para la cocción, y fue tanto el ánimo y el empuje que le puso la gente al trabajo que se estaba haciendo, que lo que inicialmente había planteado Santos Sánchez de hacerlo en esas condiciones, determinaron que lo iban a hacer completamente en adobe de cal y canto. O sea, este templo, el que estamos viendo hoy, es construido totalmente en cal y canto, en toda su estructura de cemento, podríamos llamarlo. El padre Esteban Antonio Abad finalmente no le tocó ver su obra culminada, porque murió por allá en 1860.
61, pero los trabajos continuaron y la gente siguió empecinada que tenían que terminar la obra que había iniciado el padre Esteban Antonio Abad. Obra que finalmente se logra llevar a feliz término en 1873 y es consagrada por el padre José Joaquín Salazar el 4 de mayo de 1873. Ese día la gente vivió un hecho muy trascendental aquí, muy importante. Este pasado 4 de mayo se celebró en el municipio los 150 años de la consagración del templo. Un templo que había sido terminado en sus interiores con unos buenos retablos, con unas buenas imágenes, con unos balcones laterales, con unas puertas de ingreso bastante imponentes y que para ellos en su momento era de gran orgullo porque era considerada una perla engastada en una tusa, así se le decía al templo de San Vicente Ferrer. Era un templo que su frontis era en espadaña, el mismo que tuvo que ser cambiado posteriormente por allá en 1937, donde tuvo su primer accidente, tuvo su primer embate de la naturaleza, un terremoto en 1937 hizo que esa espadaña se viniera al piso y que posteriormente se tuviera que hacer ese cambio de esa espadaña por las torres que hoy tiene el templo, algo que sucedió ya por allá en 1945. Un hecho que fue de mucho significado y de gran esfuerzo para el padre Marco Tulio Torres Gómez. Ya en 1960, el 19 de septiembre, ocurre un hecho fatídico aquí y que fue precisamente el incendio que derrulló la totalidad del templo, un incendio que empezó a las 7 de la noche y que acabó con todo lo que había. Fue una gran tristeza para el padre Monseñor Marco Tulio Torres, una tristeza para la comunidad, pero que con esa capacidad, esa resiliencia, finalmente se logró en 2 años a restaurar, no en las mismas condiciones, pero sí en otras condiciones muy cercanas. Y cuando ya habían terminado esa primera restauración, viene el terremoto de 1962 y en 1962 el templo empieza a abrirse en dos, lo que obligó a la comunidad a construir unas vigas de amarre y unos elementos que sujetaran el templo y que permitiera que hoy todavía siga en pie. Usted nos contaba ahorita acerca de unas minas que existieron acá. ¿Esas minas aún se conservan o hasta cuándo existieron? Esas minas existieron por allá hasta principios de la década del siglo, del siglo XX. Estamos hablando de 1900, 1910, donde ya esa riqueza de las minas se vino abajo. ¿Qué tuvo que hacer la comunidad? Empezar a buscar una alternativa a través de la agricultura. Y en la agricultura encontraron los productos del pan coger, algo que hiciera una economía muy interna. Pero por fortuna, más adelante empieza a surgir una alternativa que era la explotación de la fibra del fique. Y es ahí donde entonces los campesinos empiezan
a buscar en un carrizo a hacer la extracción del fique, algo muy dispendioso porque era un producto que no tenía comercialización aquí, sino tenían que llevarla a Guarne para que de Guarne la vendieran a Medellín. Así se hizo por muchos años, así se comercializó y posterior a eso pues ya se vino la tecnificación para su momento, que era la extracción de la fibra con la máquina de sacar cabuya, como se le conoce regularmente. Ahí se viene una bonanza bastante interesante y alrededor del fique empiezan a aparecer otros productos alternos como lo es la papa, el maíz, el frijol, y ya empieza este municipio a vivir en torno de la agricultura, o sea, todo lo que fue el siglo XX y principios del XXI, la economía de San Vicente ha regido en lo económico por la agricultura. Ya en el siglo XXI empiezan a aparecer otros productos alternos, como es el caso a finales del siglo XX, lo que fue la granadilla, ya empieza a aparecer la fresa, empieza a aparecer la uchuva, empieza a aparecer el aguacate, entonces ya empieza a diversificarse mucho la agricultura. Y de igual forma, todavía el municipio, su principal dependencia económica está en la agricultura. Bueno, y hablemos de ahora. En la agricultura de todos los productos que usted nos habló, la uchuva, bueno, etcétera, ¿cuál es el que predomina? Realmente no, en ese momento no hay un predominante, aunque podría uno apostarle a que puede ser el frijol, porque San Vicente es un gran productor de frijol y la gente se ha encaminado más a la tecnificación de eso, sin dejar a un lado el aguacate, que el aguacate es otro producto que empieza a tener una importancia, mucha fuerza, porque es el producto que se está exportando. Igual la uchuva también se exporta, pero en cantidad, y donde hay mayor dedicación es precisamente en el aguacate. Sin dejar a un lado que mucha gente que está llegando al municipio está llegando con la visión de sembrar fique nuevamente, porque el fique será la planta del futuro, porque el fique no solamente tiene fibra, sino una cantidad de productos que se pueden extraer de la planta como tal. ¿Cuántas veredas tiene San Vicente? San Vicente tiene en la actualidad 39 veredas. Hay un dato muy curioso y es que ahorita cuando hablábamos con el alcalde de acá de San Vicente, él nos contaba que acá no habían corregimientos, que hasta el momento no hay ningún tipo de corregimiento, ¿cierto? Pero que sí habían unas digamos, comunidades. Centros poblados. Centros poblados, exactamente. ¿Por qué se hace caso acá? Bueno, porque ese es un reconocimiento que hace el departamento a ciertos sitios específicos, porque anteriormente se tenía esa creencia que después de corregimiento íbamos a pasar a municipio, pero ya ese concepto de reconocimiento de corregimientos como tal no está. Entonces, dentro de lo que es el ordenamiento territorial, lo que es el mapa político del municipio, hay unos lugares que como tal reúnen a una población y que está más nucleada. Entonces esa población nucleada merece una atención especial porque ya requiere otras condiciones de atención en lo de servicios públicos. Por ejemplo, lo que es saneamiento básico, ya no, esos centros poblados no van a requerir unos pozos sépticos, sino que van a requerir unos sistemas de alcantarillado con unas plantas de tratamiento. Bueno, hemos hablado también, pasando, o más bien quedando en el mismo tema, hemos hablado que, por ejemplo, alrededor de la iglesia, del templo parroquial, pues por lo menos de acá, digamos, hay un montón de dinámicas sociales, pero entre ellas también la económica, que ya lo tocamos. Entonces la economía campesina tiene cierta dinámica, pero centrémonos un poquito en la economía urbana. Acá, ¿qué podemos encontrar? O la misma gente siembra, pero vive acá al mismo tiempo. No, la gente que habita el municipio es gente o que bien tiene la opción de estar laborando con las pocas empresas que hay en el municipio,
que casi que son ninguna. La única sería la administración municipal, las cooperativas, el banco, de pronto los establecimientos comerciales, son los que dan esa fuente de empleo. A ellos se les debe esa fuente de empleo. De resto, las otras personas hoy por hoy tienen la posibilidad de salir del municipio y tener como sitio de residencia el municipio, pero ir a trabajar a las empresas que están asentadas en el corredor de la autopista Medellín-Bogotá o municipios vecinos como Río Negro, Marinilla, El Carmen, Santuario, en fin. Pero aquí propiamente no hay un sitio que uno pueda definir de que es una fuente de empleo para la gente. Bueno, hay otro dato muy curioso, y es ya pasando a otro plano, y es la fuente que hemos visto aquí en el parque de San Vicente. Bueno, las fuentes creo que en muchos pueblos tienen historia, ¿cierto? Sí. Por ejemplo, la de La Ceja, en algún momento conversábamos que la de La Ceja pues iba para la Unión, pero al fin se quedó en La Ceja, venía de otro país, bueno, etcétera. Pero ¿cuál es esa historia puntual de la fuente? Bueno, y digamos, haciendo el siguiente comentario, que hay digamos, una persona morenita, una persona negrita, sosteniendo, bueno, veo que es como un plato, algo así. Se me hace más referencia como si fuera de la costa o del Chocó, bueno, no sé, una zona más, digamos, costera, pero ¿por qué esa entrada ahí? O sea, podríamos decir que no hay identidad con lo que es la idiosincrasia, con la fisonomía de quienes habitamos el lugar. Y todo tiene una razón. Y esto obedece primero a esa necesidad que tenía la comunidad de suplirse de ese recurso hídrico que se necesita en cada hogar. Cuando la gente tenía que acudir por agua para sus hogares, iba a una quebrada que se llama La Palma. Recordemos, San Vicente está circundado por dos quebradas, una que es el Salado y otra que es La Palma. El Salado, ya en algún momento se lo había contado, que corresponde a una quebrada que pasa por la mina de sal. Sí. Por supuesto trae ese nombre. Trae ese nombre y además es salada. Entonces, para consumo no va a servir. Curioso. Sí. Sí. Recibe el nombre por la mina de sal, pero también su composición es salada. Entonces hay otra fuente que es La Palma, esa fuente de agua a la cual acudía la gente a abastecerse. Entonces iban hasta esa fuente por unos callejones que hay en este recorrido a mano derecha de todo el pueblo. Entonces la gente bajaba hasta allá y cargaba el agua. Pero lo más bonito de la historia es que había una señora, ya habíamos dicho que muchos de ellos fueron descendientes de los esclavos que vinieron a esas minas que habían, y había una señora que se dedicaba a ese servicio de cargar el agua de esos puntos. Entonces aparece después un personaje que se llamaba Manuel Carvajal Arias y decide construir un acueducto. Señor, un artista, un ingenio aquí sanvicentino, lo han llamado el Da Vinci sanvicentino porque hacía de todo. Esa es otra historia pues que es muy interesante de contar. Pero lo cierto del caso es que en este lugar él decide construir un acueducto que lo trae a una colina. Estamos ubicados en una colina, sí, pero a esta colina lo trae por gravedad. El señor instala unas pilas públicas. Fueron 6 pilas públicas. Había una de ellas que estaba aquí en esta calle, que encontramos la calle Córdoba, donde estaban la familia Córdoba, y que instaló con una piedra y que tenía su huella tallada, y cuando la gente necesitaba agua se posaba en la huella y el agua brotaba. Algo muy bonito. Pero él quiso también hacerle un homenaje a esa negrita que cargaba el agua hacia las casas, porque con la llegada del acueducto a ella se le perdió la fuente de empleo. Entonces el señor quiso hacerle ese homenaje a la negrita y aprovechó el momento cuando el Consejo Municipal en 1913 ordena
construir en el marco de la plaza una fuente de agua que es precisamente los dos escudos que conforman esa reja que hay en su interior, 1913, con las iniciales CM, que bien podría confundirse con Manuel Carvajal o Consejo Municipal, pero corresponde a Consejo Municipal. Y el señor diseña una negrita, no es la negra que hay en este momento, esa negra se deterioró y fue cambiada por la Sociedad de Mejoras Públicas, por la que tenemos en este momento. Entonces realmente el significado de la fuente que nosotros conocemos como la Negra de la Pila es precisamente el homenaje que se le hace a aquella mujer descendiente afro que sirvió a muchas familias sanvicentinas para abastecerse de agua. Sin duda alguna una historia muy bonita la de, digamos, la de esta pila, la de esta negrita, pero me interesa mucho también conocer el tema del, lo voy a llamar así, del Da Vinci sanvicentino. ¿Qué más intervenciones o cuáles más intervenciones se le reconocen a él acá en el municipio? Bueno, don Manuel Carvajal Arias era un personaje que hacía de todo. El todero, pues, como lo llaman. Sí, él tallaba madera, acuñaba monedas. Cuando digo acuñaba era porque no eran bien acuñadas, ¿sí? Las falsificaba. ¿Sí? Entonces hay hechos muy anecdóticos con él, y era precisamente que a él lo buscaban, y en cierta ocasión lo fueron a capturar porque estaba en esa tarea irregular. Y la señora le dijo, sí, don Manuel está por allá adentro en sus necesidades, y sale con don Manuel de los adentros con un beque en la mano. Entonces le digo, los señores me necesitan, ¿sí? Entonces, y con el bec, entonces le dije, sí señor, permíteme, yo boto esta cosita allí y ya vuelvo. Oigo todo lo que llevaba, y se fue y se les presentó. Le hicieron la requisa y no le encontraron ninguna moneda. Pues claro, las monedas las llevaba en el beque. Sí. En otra ocasión lo fueron a capturar también, y cuando llegó la policía, él tenía un caballo herrado al revés. Entonces, cuando el caballo iba allá, era porque iba para allá. Entonces, él tenía su ingenio, era un personaje bastante interesante, y su inteligencia pues también le llevó a ser alcalde del municipio en algún momento. Y a principios del siglo XX también se dio una orden que en todos los altos más prominentes de los poblados había que instalar una cruz. Entonces habían instalado una cruz en madera. Esa cruz pronto se dañó. Entonces este señor le dijo al cura del momento, que era el padre Nemesio Hoyos, que iba a instalar una cruz que durara por muchos años sin que se deteriorara. Lo que efectivamente lo hizo, porque la hizo en piedra, la cruz de piedra, y esa cruz lleva allí instalada en el Alto del Potrero hace 120 años. Simplemente hubo necesidad de trasladarlo porque la gente empezó a socavar en busca de un tesoro que nunca ha existido, y la estaban derruyendo, la estaban tumbando, pero todavía ahí está vigente. O sea, era un mito. Era un mito, exactamente. Bueno, y hablando de mitos también, bueno, pero una pregunta antes de continuar. ¿Algún día capturaron a ese personaje o nunca fue capturado? No, nunca le encontraron nada, nunca lo pudieron sentenciar, todo obedecía a los comentarios, pero algo que efectivamente le hubieran dicho a usted es que lo hubieran cogido con las manos de la masa, nunca. Bueno, personaje bien interesante y bien particular pues de acá de San Vicente. Cada municipio tiene su personaje pues histórico y que ha dejado huella, o varios personajes, ¿cierto? Bueno, para continuar y hablando de mitos también, ¿qué mitos abundaron acá o abundan igual? Que en los pueblos todavía es muy fácil encontrar esos mitos, ¿cierto? ¿Cuáles son esos mitos que tienen fuerza acá en San Vicente? De los mitos que tiene San Vicente hay uno que es muy reconocido, y era el Mano Larga. El Mano Larga era un personaje que se aparecía en las horas de la noche, aquellos borrachitos que se quedaban por ahí haciendo sus travesuras. Y en cierta ocasión
uno de esos borrachitos se lo encontró en el camino hacia su vereda y le dijo, señor, tan amable, me da fuego para encender un cigarrillo. Y el señor sacó la mano, la montó por encima del techo de una casa, la sacó y se la prendió. Le prendió el cigarrillo. Él se quedó pues asustado. Otro de los mitos, aunque ese se repite mucho en los pueblos, es la competencia que hicieron dos borrachitos de irse hasta el cementerio a las 12 de la noche, y la única forma de tener claro de que el uno había ido efectivamente era llevar un clavo y pegarlo en la puerta del cementerio. Y un señor hizo esta apuesta, fue allá, y cuando fue a salir corriendo, lo jalaron y ahí cayó muerto. El otro día lo encontraron y era que se había pegado el clavo con la ruana. Ah. Y se murió del susto literalmente. Y se murió del susto literalmente. En el cementerio que había aquí cerquita, no el que existe hoy por hoy, sino uno que había aquí cerquita. Historias muy particulares pues que suceden y que sin duda alguna se convierten en un blanco de, digamos, de hablar, también inclusive pues de cultura y bueno, todos esos temas pues que convocan a todas las historias municipales. Bueno, finalmente vamos a hablar de un tema muy especial, un tema muy importante para San Vicente, y es que San Vicente es considerado el pueblo más blanco de Antioquia. Creo pues que es de Antioquia, pero para eso es precisamente esta entrevista. ¿Por qué es considerado el pueblo blanco de Antioquia? A ver, yo creo que esto es un acto de resiliencia que nosotros hacemos y que siempre se ha tenido, y es el hecho de que hay pueblos de Antioquia, como lo es Santo Domingo, como lo es Yarumal, como lo es Fredonia y como lo es San Vicente, que son reconocidos como los pueblos de las 3 Fs, feo, frío y faldudo. ¿Sí? Entonces San Vicente, pues de lo frío no lo podemos discutir, de lo faldudo, pues obvio que tampoco lo podemos discutir, y de lo feo, pues es ahí donde decimos, bueno, entonces ¿cómo hacemos para que seamos bonitos? Y es donde surge la idea de hacer esa transformación, porque nuestro pueblo es anclado en una colina. Usted puede observar que aquí, si lo miramos hacia atrás, todo se levanta desde los cimientos en una forma, podríamos decirlo allá, que los frentes de las casas están hacia el otro lado. Y mucha parte de los establecimientos comerciales que usted va a encontrar, los va a encontrar en sótanos, por las características del territorio. Entonces, todas esas fachadas que estaban posteriores eran los que hacían ver que el territorio no era agraciado. Y fue ahí donde surgió, por allá en el año 2000, la idea de crear el pueblo blanco. Y este pueblo blanco, pues era un sueño, era un ideal que se tenía, hasta que llega el alcalde Jimmy Giraldo y le da todo ese contexto, pero además le agrega un concepto que es callejones de colores. Entonces ahí, en ese contexto de pueblo blanco, callejones de colores, se reúne todo ese concepto donde ese pueblo feo se convierte en pueblo bonito, un pueblo que es atractivo porque sus callejones, que eran en algún momento un lugar no muy agraciado, hoy se convierte en el atractivo más importante que tiene el pueblo. Ese es el concepto que tiene y maneja nuestro alcalde Jimmy Giraldo. Bueno, así es, esto es precisamente pues la historia de San Vicente, el municipio más blanco de Antioquia, uno de los municipios más blancos de Antioquia, y que tiene un montón de historias. Agradecemos a ustedes por participar de este programa, muy completo, una historia muy bonita por contar, y esperamos pues que lo tengamos usted nuevamente por acá. Claro que sí, con mucho gusto, Carlos Mario.
El trabajo que hago en los carros son figuras geométricas más conocido y que es un trabajo que no se hace sino en las escaleras. En esta escalera hice dos trabajos, aunque en el momento no ejerzo sino uno más que todo, que es la decoración. No me da para ejercer el trabajo de la carrocería por el tiempo, que se requiere de mucho más tiempo, entonces el 100% de mi trabajo es decorar. En este caso tuve la exclusividad de venir a restaurarla, también la parte de la carrocería, y desde ahí empezamos. Primero con restaurar la carrocería y segundo lo que es totalmente la decoración, menos la pintura de la trompa o el capó que llaman. Ya eso lo ejerce otra persona, que en el momento lo están haciendo. Y yo solamente me encargo de lo que es la carrocería. El trabajo es a mano, lo original de las chivas todo es a mano, ahí no hay plantillas, no hay nada, solo el pincel, nada más. No, en la chiva solamente el dueño escoge el fondo de la chiva es el rojo, es el color del fondo. Del resto es creatividad mía y de cuenta mía. Nunca me las imagino, se me vienen a la mente en el momento que estoy haciéndolas, porque es un trabajo empírico, como un trovador. El trovador trova en el momento lo que ve y yo hago lo que en el momento me sale. Primero el proceso para empezar a decorar hay que fondear el carro. Primero se alista con lija y otros secreticos que le echamos a la lámina para poder que la pintura se adhiera. Después se le echa una base que se llama wash primer. Ya después del primer ya vienen las bases. Después de las bases ya sigue el color. Ya dando el color hace los trazos. Ya los trazos, lo primero que lleva de dibujos del carro son las fajas que llevan a los lados. Después de la faja ya sigue el proceso de la decoración de todos los dibujos que ustedes ven ahí. Lo que pasa es que la chiva es del campo, el campo es de colores. En las chivas todo se varía, hay chivas también que las pinto y le hago paisajes por fuera, otras no. Ya ahora está como muy saturado las chivas con los paisajes por fuera, entonces no, como por variar un poco. Y en esos espacios uno aprovecha, hay gente que les gusta es que sea un color solo o que les hagan el fondo con los paisajes. Las chivas primero fueron para el campo y siguen siendo del campo. Ya adicionalmente la gente le puso la chiva rumbera, pero la chiva originalmente es del campo, no es de chiva de ciudad, nada, es del campo, sino que ahí ya le fueron añadiendo que las bancas hacia los lados, entonces ya los paseos, y hay chivas que no se dedican sino a eso. En el caso mío yo no trabajo sino pura chiva de pueblo, que son chivas de servicio público, las rumberas casi no. Unas llevan el santo, otras llevan otros dibujos diferentes, como es el mismo pueblo, otros les pintan la misma chiva, o otros dibujos que el dueño ya quiera. En este caso la chiva siempre ha tenido el corazón de Jesús, entonces quisieron conservar la misma tradición desde que la compraron. Todas las chivas las bautizan, casi el 90% de las escaleras tienen su nombre. No sé, como que el cariño de los carros. Primero yo me inicié haciendo carrocerías, primero tuve el taller de carrocerías y teniendo el taller buscaba a los pintores. O un pintor, porque era muy difícil buscar un pintor, porque en el momento en Colombia podremos haber entre unos 10 pintores de escalera nada más, que son unos cuantos de Antioquia y otros cuantos de Risaralda. Y entonces, en vista de que yo veía que la vuelta no era como tan fácil conseguir un pintor, me fue como entrando la inquietud y dije, uy, y me gustaba. Y ya le cogí el tiro facilito a la decoración. No, lo de pintura ya estuvo listo. En el momento estamos engallando, como se dice, poniendo la escalera, los vidrios y ya queda lista. A ver, para mí como difícil no, de pronto que lleva más trabajo. Por ejemplo, el lateral izquierdo de la escalera es una de las partes que más trabajo lleva en la chiva, porque es un lado cerrado, un lado continuo, entonces lleva más trabajo. No siempre primero se fija qué figura puede quedar bonita en tal parte y que no sea repetitiva a las otras, que sea algo diferente. Y en el colorido, que uno vea que el colorido resalte, que es lo primero, que se note. Y de por sí son figuras que uno quiere todas las figuras. Uno quiere todas las figuras porque todas las figuras hacen el complemento de la escalera. Y son algo original de la chiva, no es que esta pintura venía en otra parte y entonces así las vamos a pintar aquí, no. Y lo que es pintura, estilo de carrocerías y todas las descendencias de las chivas en Colombia fueron por parte de Antioquia.
De ahí se desplazaron las chivas para Pasto, para las chivas tolimenses, que son muy diferentes a las de acá. Todavía se conserva, pero sí hay gente que ha querido que se pierda, porque ellos creen que esto es un carro viejo. Esto de carro viejo no tiene no las latas. Empezando porque estos carros originalmente, cuando vinieron, eran a gasolina, ya tienen motores modernos. El sistema de frenos anteriormente no era como es ahora, con freno de ahogo, que hay freno motor, que el freno de aire, no, primero era el freno guarapo, como dicen, y listo, no era más. Ya ahora todo es más sofisticado. Lo que pasa es que las personas que hablan de que estos carros viejos son peligrosos, son personas que no andan sino en la ciudad y en últimos modelos de los carros. Entonces nunca han tocado una chiva, se han subido a una chiva, y es más, ni se imaginan para dónde trabajan las chivas. Ellos saben, los políticos saben que las chivas son de los pueblos, pero no se imaginan cómo es que trabajan las chivas para los pueblos, por las carreteras que andan y el servicio que prestan. Porque esto es un servicio mixto, el servicio de pasajero y servicio de carga. Si usted pone un bus para una vereda, no le va a servir al campesino, porque el campesino no va a poder llevar ni la carga y viaja él nomás solo. Entonces, la chiva es el complemento mejor para el campo. Las chivas hace muchos años empezando porque las chivas, los primeros buses urbanos en Medellín fueron chivas, por ser un carro mixto de carga y pasajeros. Entonces yo me imagino que viendo que en el campo necesitaba mover personal y mover carga, estos eran los carros ideales. Y este ha sido el avance de los pueblos. Yo siempre inicio por fuera cuando trabajo el carro. Es como lo más grande, por ejemplo el lado izquierdo, que es el lado más complejo para trabajar, eso es lo primero que empiezo. Pero no tengo problema en empezar en cualquier parte. Pero siempre he llevado ese orden. Lado izquierdo, paso al lado derecho, del lado derecho me paso a las teleras, la parte de arriba, que me quede todos los dos lados listos. Ya paso al trasero, lo hago de arriba hasta abajo, paso al frente, lo hago de arriba hasta abajo. En las chivas, dependiendo las chivas sea, porque es que lo que pasa es que las chivas hay unas de 7, hay de 8 bancas, hay de 9 bancas, hay de 6 bancas, hay de 4 bancas. Entonces, dependiendo de las bancas, es la medida del tiempo que uno se requiere para una escalera. En este caso es unas 7 bancas, puede demorarse uno un mes y una semana. Una 8 bancas se demora unos 6 semanas, una 9 bancas se demora una semanita más. Bueno, yo vivo en el municipio de La Ceja, pero como les cuento, yo trabajo en los pueblos donde me llaman, conozco todo Colombia casi regularmente por la cuestión de las chivas. Y el que requiera mis servicios, pues me contactan en el teléfono 320-703-9287. No, solamente el Face me consiguen como Jorge Tavares, ahí puede mandarme la solicitud, puede mirar las fotos que tengo montadas en el Face de todos los trabajos que hago en las escaleras. Y casi no me gusta mucho meterme en las redes sociales por la cuestión de que me mantengo muy copado con el trabajo, entonces llama al uno, llama al otro, entonces ya es suficiente, gracias a Dios. Tengo una bendición muy afortunada de tener harto trabajito. Hay que tener en cuenta de que esta fue la evolución de los pueblos y es el transporte del campesino. Lo que se comen en la ciudad es lo que comen en las chivas. Y no hay otra persona, digamos, que goce de un transporte con un arte a mano y tan trabajado que el campesino. Usted en la ciudad sí ve carros últimos modelos y hay carros muy bonitos, pero no llevan este arte. No, son incontables. Llevo 20 años en esta profesión y son incontables las chivas que han pasado por mis manos.